Buenas noches con todos los presentes, mi nombre es Cristina Chicaiza. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de estudio número 2 de la materia de álgebra lineal. Somos del grupo número 6, mi nombre es Cristina Chicaiza. Está conformado también Camila Caiza Luisa, Johan Chicaiza y Andreina Chillagán. El tema que vamos a tratar el día de hoy son sobre las expansiones a lo largo de los ejes, tanto como en X o Y. Introducción. Vamos a hablar sobre qué es la expansión a lo largo de los ejes de X y Y. El concepto de álgebra lineal, el mismo que tiene aplicaciones de geometría física e ingeniería, está con el fin de comprender la transformación lineales de los espacios bidimensionales. En dimensiones nos referimos a la dimensión 2D y 3D. Una transformación lineal es una función matemática que mapea vectores en una función de espacio. Contexto. En términos simples, una transformación lineal es una función matemática que mapea vectores en un espacio vectorial y multiplicación por un escalar. Esas funciones se representan de manera eficiente mediante matrices con el fin de facilitar el estudio y la aplicación de los mismos. Orígenes del problema. A continuación voy a hablar sobre el origen del problema, el por qué estudiar este tema. El estudio de las transformaciones lineales tiene sus raíces en la teoría del espacio vectorial que se desarrolla en el siglo XIX. A medida que los matemáticos empezaron a explorar y formalizar los conceptos de espacio y de transformación, se dieron en cuenta la importancia de comprender cómo las transformaciones afectan a los vectores y a figuras geométricas en diferentes dimensiones 2D, 3D. Uno de los problemas más clave del álgebra lineal es cómo transformar vectores a un espacio vectorial, a otro y cómo representar esas transformaciones de manera concreta. En particular, el mapeo de R2 en el plano y R3 en el plano tridimensional es un caso interesante porque permite observar cómo una figura bidimensional se puede ser proyectada o transformada en un espacio tridimensional, como por ejemplo un triángulo normal que está en 2 dimensiones se puede transformar a un tridimensional convirtiéndolo en una pirámide. Motivación de estudio. La motivación principal para estudiar este tema es que en el futuro nos ayuda a resolver e interpretar problemas aplicados a la especialidad, haciendo uso de las aplicaciones geométricas y de las transformaciones lineales en el plano de manera correcta, con orden y precisión. Como se hablaba anteriormente, que nos ayudará en un futuro y se hablaba de cómo convertir un triángulo en una pirámide o un círculo en una esfera. Ese es el fin principal del estudio de las expansiones a lo largo de los ejes, tanto en la X como en la Y. Gracias. Hablaremos sobre lo que es la demostración que la transformación es lineal como tal. Ahora, para demostrar lo que T es una transformación lineal debemos verificar dos propiedades, lo que es la aditividad y homogeneidad. En lo cual consiste, la aditividad más que nada es una propiedad de transformaciones lineales que establece que la transformación de la suma de dos vectores es igual a la suma de las transformaciones individuales de estos vectores. Ahora, lo que es la homogeneidad, de igual manera, es otra propiedad de las transformaciones lineales que indica que las transformaciones de un vector multiplicado por la escala es igual al escalar multiplicado por la transformación del vector. Ahora, como tal, anteriormente ya habíamos explicado lo que es la aditividad, es decir, la transformación de dos sumas de dos vectores es igual a la suma de las transformaciones de esos dos vectores, de esos vectores. Ahora, aquí mantenemos lo que es como tal un ejercicio para captarlo un poquito más, ¿no? Donde dice sea U, que es igual a U1 y U2, y lo que es B, que es un vector, es B1, B2 y en R2. Ahora, calcularemos T, que es T, entre paréntesis, es U más B.
U más B es igual a U1 más U2, perdón, es U1 más B1 y U2 más B2. A continuación mantenemos lo siguiente, que es T entre paréntesis U más B. T nuevamente en paréntesis, lo que es U más U1 más B1, U2 más B2. Y finalizamos como tal, mantendremos lo que es C entre paréntesis U1 más B1. Posterior mantenemos lo que es U2 más U2. Ahora, ¿qué realizaríamos como siguiente paso? Calcularíamos lo que es TU más TB. Ahora, TU colocamos CU, U1 y U2. En lo que es TB colocaríamos CB1 y B2. Posterior a ello calculamos TU más TB, ¿no? Entre paréntesis colocamos CU1, U2 más CB1, B2. Como resultado mantendremos lo que es la suma entre los dos, que tendríamos como resultado C entre paréntesis U1 más B1 y U2 más B2. Por lo tanto se obtiene lo que es T entre paréntesis U más B, que daría la igualdad entre TU más TB. Ahora en este punto hablaríamos sobre la homogeneidad, que es la transformación de un vector escalado, ¿no? Ahora explicaríamos como tal el proceso. En la homogeneidad como tal mantenemos un ejercicio en el cual se calcula lo que es C. C a C es un escalar y B un vector, obviamente. Mantendremos una igualdad como tal entre paréntesis B1 y B2, en la cual calcularemos T entre paréntesis CB y mantendremos el siguiente como tal, que es CB igual entre paréntesis CB1 y CB2. Ahora mantendremos lo que es siguiente paso como tal, tendríamos T entre paréntesis CB es igual a T entre paréntesis CB1 y CB2, la cual nos daría C entre paréntesis CB1 y CB2. Como resultado final tendríamos C al cuadrado y B1 y CB2. Posterior a ello calcularíamos CT entre paréntesis B. T entre paréntesis B es igual a CB1 y B2. Posterior a ello realizaríamos el siguiente proceso, que es CT entre paréntesis B igual a C entre paréntesis CB1 y B2. Como resultado obtendremos C al cuadrado y B1 y CB2, ¿no? Ahora, por lo tanto, se obtiene T entre paréntesis CB1 igual a CT en... Al concluir, es decir, al realizar y verificar ambas propiedades, que es la aditividad y homogeneidad, podemos concluir que la transformación T es lineal. Hola, yo les voy a hablar acerca de la obtención del núcleo y la imagen de transformación. Vamos a empezar por la definición de lo que es el núcleo Kerr de T. Y nos dice que el núcleo de una transformación lineal T se define como el conjunto de todos los vectores V, tales que T de V sería igual a 0. Matemáticamente podemos ver la siguiente fórmula, que nos dice lo siguiente. El núcleo de T, denotado como TER de T, es el conjunto de todos los vectores V en R2, que al aplicar la transformación T, da como resultado el vector 0. Ahora vamos a hablar acerca de los pasos que debemos seguir para obtener el núcleo de una transformación lineal, T de Rn a Rm. El primer paso es escribir la ecuación del núcleo. El núcleo está definida como el núcleo de T, denotado como Kerr T, es el conjunto de todos los vectores V en R2, que al aplicar la transformación T da como resultado el vector 0. Esto significa que estamos buscando
todos los vectores v que se transforman en el vector 0. El siguiente paso es sustituir la definición de t. Si t está definida por una matriz A, esta se debe convertir en A por v, que sería igual a 0, como lo vemos ahí. Después de esto vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales representadas por nuestra fórmula antes dicha, A por v, que sería igual a 0. Esto generalmente se hace usando métodos como eliminación de Gauss, o también se puede hacer una reducción por filas. Como último paso, vamos a encontrar la solución general. Las soluciones del sistema van a formar un subespacio del espacio de la partida de Rn, que ya nos da como resultado el núcleo T. Ahora vamos a hablar de casos para las expansiones. ¿Pero qué son las expansiones? Las expansiones se refieren a representar una función o una transformación de diferentes maneras en el contexto de transformaciones lineales. Entonces, vamos a suponer que nuestra transformación es una expresión a lo largo del eje X, que está dada por Tx, y, que sería igual a Kx, y, donde K va a ser mayor a 1, que es un factor de expansión. Para encontrar el núcleo vamos a seguir algunos pasos. El primero sería igualar la función al vector 0. 2. Esto genera dos ecuaciones, k de x que es igual a 0 y y que es igual a 0. 3. Resolviendo. K es igual a 0. Esto implica que x sería igual a 0, porque k es mayor que 1, así que no puede ser 0. Y es igual a 0, que ya está dado. Por lo tanto, el único vector que pertenece al núcleo es 0,0. Así decimos que ker de t sería 0 igual a 0. Ahora vamos a hablar acerca de la imagen de la transformación. Su definición nos dice que la imagen de una transformación lineal T se define como el conjunto de todos los vectores W que pueden ser obtenidos aplicando T a algún vector V. Matemáticamente observamos la fórmula que nos dice im de T es igual al conjunto de W en R2, tal que W sería igual a T de V para algún V en R2. Imagen de T. La imagen de una transformación lineal denotada como T es el subespacio generado por los vectores resultantes de aplicar T a la base canónica de R3. Aplicamos T a los vectores de la base canónica de R3 y al hacerlo obtenemos tres resultados que son importantes para definir la imagen de T, como podemos observar. Y vemos que T 1,0,0 es igual a 1, y así sucesivamente vemos los demás ejemplos. Los vectores obtenidos son vector 1,0, vector 1,1 y vector 0,1. De estos, los vectores 1,0 y 1,1 generan el subespacio. Nos da como resultado im de t es igual a span de los vectores 1,0 y 1,1. Dado que estos vectores son linealmente independientes, la imagen de t tiene dos dimensiones. Por lo tanto, podemos concluir que la transformación tiene dim ker de t, que es igual a 1, y dim im de t, que es igual a 2. Esto cumple con la relación fundamental de las dimensiones, que son dim r3, que es igual a dim ker de t más dim im de t. Bueno, yo voy a hablarles sobre el ejercicio de la transformación con una figura de 4 puntos, en el cual mediante el gráfico obtenemos 4 coordenadas que están ubicadas en el plano cartesiano. Aquí nos solicitan la transformación en la expansión a lo largo del eje Y con un escalar que es igual a 6. En esta ocasión tenemos 4 vectores, que el primer vector está ubicado en x4 y en y0, el vector b que está ubicado en x9 en y0, el vector c que está ubicado en x5 y en y0, y el vector d que se nos ubica en x2 y en y7. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la fórmula, o prácticamente tenemos la transformación en el eje X y en el eje Y, en el cual, como vamos a hacer la expansión a lo largo del eje Y multiplicando un escalar, se nos reemplaza igual a X, y en la parte de abajo tenemos al escalar multiplicando a lo largo del eje Y. Esta transformación nos define una expansión a lo largo del eje Y. Bueno, como lo aplicamos en el ejercicio anterior, tenemos el ejemplo de la transformación con una figura de 4 puntos. Como ya bien vimos en el plano cartesiano ubicado los 4 vectores,
Vamos a decir que vamos a multiplicar el escalar que tengamos en la coordenada del eje Y, que recordemos que el escalar se representa con la letra C y este es igual a 4. ¿Sí? Entonces tenemos que el valor de nuestro escalar tiene un valor a 4, como ya lo mencionamos, y procedemos a reemplazar, donde t abre paréntesis x, y, cerramos paréntesis y reemplazamos o multiplicamos el escalar en el eje Y. Entonces, reemplazando los valores nos quedaría que es igual t, igual a paréntesis, x y 4, que es el valor del escalar, por el eje Y. ¿Sí? Realizamos esta transformación con cada una de las bases estándar de R2. Entonces, recordemos que para obtener tanto la matriz de transformación, tenemos que tener en cuenta que el vector 1 y 0 nos quedaría de la misma forma. Entonces, realizando esta transformación, ¿cuáles son las bases de estándar de R2? Recordemos que es 1 y 0 y 0 y 1. En esta ocasión solo el componente se le multiplica con el componente se lo multiplica con el valor del eje Y. Entonces nos quedaría en total la matriz de transformación, donde tenemos a x y y, donde cual está reemplazado en la primera columna 1 y 0 y en la siguiente columna para x está 0 y para y está 4. Bueno, en esta diapositiva tenemos que esta matriz se puede representar como el producto de la matriz de multiplicación por el vector. Entonces, como ya lo mencionamos, vamos a tener la matriz de transformación y la vamos a multiplicar por el valor de cada vector. Entonces, realizamos esta operación con cada vector, con el vector A, con el vector B, con el vector C y con el vector D, donde vamos obteniendo, en esta ocasión he decidido ponerle el valor del vector, pero adicionarle para distinguirle del vector, le he puesto como A sub I, que sería, o podría entenderle como A sub prima, y reemplazamos todos estos valores con los demás vectores para continuar y poder tener la expansión a lo largo del eje Y. Bueno, vamos a realizar igual en esta ocasión con los siguientes vectores, donde reemplazamos el valor y multiplicamos la matriz de transformación por cada vector. Entonces, en esta ocasión, como les mencioné anteriormente, yo las he definido, las voy a distinguir de esta forma de vector B con el resultado que sería B' y C', para poder diferenciar en la expansión a lo largo del eje Y, a diferencia del resultado obtenido con la matriz inicial. Una vez que ya hemos realizado el reemplazo de todos los vectores para la multiplicación de la representación de la matriz de expansión, entonces tenemos en cuenta que tenemos como resultado A', B', C', D', donde A' está más o menos identificada en 4 en X, 0 en Y, B', 9 en X, 0 en Y, C' como 5 en X, 20 en Y, y D', 2 en X y 28 en Y. Entonces tenemos en cuenta que estos puntos van a ser ubicados en el plano cartesiano que inicialmente se les indicó, para poder diferenciar entre la expansión a lo largo del eje Y con su figura inicial. Bueno, aquí podemos identificar el resultado del ejemplo de transformación con una figura de 4 puntos y con su expansión a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, como les mencioné anteriormente, tenemos la representación y diferenciamos en esta ocasión todos los vectores A, B, C y D con A', donde el valor de estos puntos o estas coordenadas nos dio un valor distinto y su expansión durante el eje Y. El valor de los siguientes es A', tenemos el valor en X de 4, el valor en Y tenemos 0, B' tenemos el valor de X 9 y el valor de Y 0. Para la C' tenemos valor en X, tenemos un valor de 5, en Y tenemos un valor de 20 y D' tenemos un valor en X de 2 y de Y 28. Entonces aquí podemos observar en la imagen la expansión de nuestra figura inicial con la expansión en el eje Y.